La anciana al borde del pueblo siempre me advirtió sobre los susurros. Decía que eran más que simples sonidos, que eran ecos de almas perdidas. No escuches, decía, con su voz ronca por la edad. Te robarán el alma. Sus palabras eran siempre las mismas, repetidas como un mantra. Yo, siendo joven e imprudente, la ignoré. Pensaba que eran solo cuentos para asustar a los niños, historias de viejas para mantenernos alejados de la noche. El viento susurraba secretos a través de los maizales, llamándome para que me acercara. Era como si el campo mismo tuviera una voz que solo yo podía escuchar. Una calurosa noche de verano, la curiosidad me pudo. Decidí que era el momento de descubrir la verdad detrás de esos susurros. Me aventuré entre las altas plantas de maíz, con la luna como mi única guía. La luz plateada de la luna hacía que las sombras se alargaran y se movieran, como si estuvieran vivas. Los susurros se hicieron más fuertes, girando a mi alrededor como seres vivos. Parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez. Hablaban de horrores olvidados, de verdades innombrables. Cada palabra era un cuchillo, cortando a través de mi valentía. Tropecé en la oscuridad, con el miedo atenazando mi garganta. Sentí que algo me observaba, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí. Los susurros parecían arañar mi mente, desgarrando mi cordura. Cada paso que daba, sentía que me hundía más en un abismo de locura. Justo cuando pensaba que estaría perdido para siempre, salí corriendo del maizal, jadeando en busca de aire. Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de mi pecho. Los susurros se desvanecieron en la noche, pero su eco permaneció, una sombra en mi mente. Corrí de vuelta al pueblo, con la advertencia de la anciana resonando en mis oídos. Sus palabras ahora tenían un nuevo significado, una verdad que no podía ignorar. Ahora, años después, todavía los escucho a veces, débiles susurros en el viento, un escalofriante recordatorio de la noche en que casi me pierdo a mí mismo. Cada vez que el viento sopla, me recuerda que hay cosas en este mundo que no podemos entender y que a veces es mejor no intentar hacerlo. La tienda de antigüedades estaba abarrotada de reliquias polvorientas, cada una de ellas con los ecos de vidas olvidadas. Los estantes estaban llenos de objetos que alguna vez fueron preciados, ahora relegados al olvido. Cada pieza parecía contar una historia, susurrando secretos de tiempos pasados. Mis ojos se posaron en una muñeca de porcelana, cuyos ojos pintados eran extrañamente realistas. Parecía observarme desde su lugar en el estante, como si tuviera una vida propia. Su mirada era tan penetrante que me sentí atraído hacia ella, incapaz de apartar la vista. No pude resistir su encanto. Me la llevé a casa y la coloqué en la mesita de noche. Pensé que sería un adorno interesante, una pieza de conversación, pero desde el primer momento sentí una presencia extraña en la habitación. Esa noche me desperté con un frío escalofrío. La cabeza de la muñeca se había girado y sus ojos se fijaron en mí con una intensidad inquietante. Era como si estuviera viva, como si quisiera comunicarme algo. El aire en la habitación se sentía pesado, cargado de una energía que no podía explicar. Intenté quitarme de encima la sensación de inquietud, atribuyéndola a mi imaginación hiperactiva. Me dije a mí mismo que era solo una muñeca, un objeto inanimado, pero cada vez que la miraba, sentía una punzada de miedo en mi interior. Pero cada noche, la mirada de la muñeca me seguía, volviéndose más amenazadora. Sus ojos parecían moverse, siguiéndome por la habitación. Empecé a tener pesadillas, sueños en los que la muñeca cobraba vida y me perseguía. Una mañana, me desperté y encontré la muñeca a los pies de mi cama, con su rostro de porcelana transformado en una mueca grotesca. Era como si estuviera burlándose de mí, desafiándome a deshacerme de ella. Sentí un terror profundo, una certeza de que algo maligno habitaba en esa muñeca. Aterrado, tiré la muñeca a la basura. Pensé que al deshacerme de ella, la sensación de miedo desaparecería. Pero no fue así. La sensación de ser observado persistía, como si la muñeca aún estuviera conmigo. Pero la sensación de ser observado persistía. Sentía sus ojos en mi espalda, su presencia en cada rincón de mi casa. No podía escapar de ella, no importaba cuánto lo intentara. Entonces supe que la muñeca era solo un recipiente,
un conducto para algo antiguo y maligno. Y aún no había terminado conmigo. Sabía que debía encontrar una manera de librarme de esa presencia, antes de que fuera demasiado tarde. La lucha apenas comenzaba, y el verdadero horror aún estaba por revelarse. El manicomio abandonado se alzaba sobre el pueblo como un gigante malévolo. Sus paredes, desgastadas por el tiempo, parecían susurrar secretos oscuros a quienes se atrevían a acercarse. La estructura, aunque en ruinas, mantenía una presencia imponente, como si aún albergara las almas de aquellos que alguna vez estuvieron atrapados en su interior. Los lugareños susurraban sobre los horrores que ocurrieron entre sus muros derruidos. Historias de tratamientos inhumanos, experimentos fallidos y gritos que resonaban en la noche. Nadie se atrevía a entrar, pero todos conocían a alguien que había oído algo, visto algo, sentido algo. Impulsados por una curiosidad morbosa, mis amigos y yo decidimos explorar sus profundidades una noche de Halloween. La emoción y el miedo se mezclaban en nuestros corazones mientras nos acercábamos a la entrada principal. Con linternas en mano y cámaras listas, nos adentramos en lo desconocido, esperando encontrar pruebas de lo que muchos consideraban solo leyendas urbanas. Al entrar, el aire se volvió pesado, denso por el hedor a putrefacción y desesperación. Cada paso que dábamos parecía resonar en la vasta oscuridad, como si el edificio mismo estuviera vivo y respirando. La atmósfera era opresiva, cargada de una energía que nos hacía sentir como si estuviéramos siendo observados. Caminamos por oscuros pasillos, mientras nuestras linternas iluminaban celdas acolchadas y grilletes oxidados. Las sombras danzaban en las paredes, creando figuras que parecían moverse con vida propia. Cada rincón del manicomio contaba una historia de sufrimiento y locura, y nosotros éramos los intrusos en su dominio. El silencio solo se veía interrumpido por nuestros susurros y el correteo de las ratas. De vez en cuando, un crujido o un gemido lejano nos hacía detenernos en seco, con el corazón latiendo a 1000 por hora. La tensión era palpable, y cada uno de nosotros se preguntaba si habíamos cometido un grave error al entrar. En una habitación, encontramos una silla solitaria, frente a una pared llena de mensajes escritos con frenesí. Las palabras, garabateadas con desesperación, hablaban de dolor, miedo y desesperanza. Era como si los antiguos pacientes hubieran dejado sus últimas palabras, esperando que alguien las leyera y entendiera su sufrimiento. Una frase, grabada con pintura roja como la sangre, me provocó un escalofrío. Nos están vigilando. La tinta parecía fresca, como si alguien la hubiera escrito recientemente. Miré a mis amigos y vi el mismo terror reflejado en sus ojos. ¿Quién había escrito eso? ¿Y por qué? El pánico me invadió, un miedo primario que no pude ignorar. Sentí que algo, o alguien, nos observaba desde las sombras. Cada fibra de mi ser me decía que debíamos irnos, que no éramos bienvenidos allí. Pero la curiosidad y el deseo de descubrir la verdad nos mantenían avanzando, aunque con cada paso, el miedo crecía. Huimos del manicomio, con la sensación de que unos ojos invisibles nos quemaban la espalda. Corrimos sin mirar atrás, con el corazón en la garganta y el sonido de nuestros propios pasos resonando en nuestros oídos. La noche parecía más oscura y fría, y cada sombra se convertía en una amenaza. Incluso ahora, años después, no puedo quitarme de encima la sensación de que no estábamos solos aquella noche. A veces, en la quietud de la noche, siento una presencia, una sombra que se desliza por el rabillo de mi ojo. Me pregunto si algo nos siguió, si algo escapó con nosotros. Algo permanecía entre esos muros, algo oscuro y hambriento, una entidad que se alimentaba del miedo y la desesperación, esperando a su próxima víctima. Y aunque hemos intentado olvidar, el recuerdo de esa noche sigue vivo, recordándonos que hay lugares donde los vivos no deberían aventurarse. Mi casa de la infancia daba a un bosque extenso y frondoso. Era un lugar de asombro y terror a partes iguales. Una tarde, al caer el crepúsculo, estaba jugando al escondite con mi hermano. Me lancé detrás de un roble imponente, con el corazón latiéndome con la emoción infantil. Mientras miraba a través de los árboles, me fijé en una extraña sombra que se movía en el límite del bosque. Era alta y esbelta, con largas extremidades de araña. La observé, hipnotizado, mientras se deslizaba silenciosamente entre los árboles.
con movimientos fluidos y antinaturales. El miedo, frío y agudo, atravesó mi excitación. Sabía por instinto que no se trataba de una sombra cualquiera. Era algo más, algo antiguo y maligno. Corrí de vuelta a casa, con la respiración entrecortada. Nunca volví a ver la sombra, pero el recuerdo de aquella tarde permaneció conmigo. Era un escalofriante recordatorio de que es mejor dejar algunas cosas ocultas en la oscuridad. Los golpes llegaron tarde, un golpeteo persistente que me sacó del sueño.